Hola, hola, mi nombre es Ronald Martínez Galera. Soy estudiante de la Universidad Vizcaya en la licenciatura en nutrición. Mi docente es José Fabián Egg Ríos y me da la materia de métodos de estudio. Voy a presentar el tema estrategias de aprendizaje. Voy a dar una introducción. En esta presentación voy a tratar temas relacionados a la clasificación de las estrategias. Son cognitivas, metacognitivas y afectivas, así como el pensamiento crítico. Trataré de resolver preguntas como ¿para qué sirven las estrategias? ¿Qué es el pensamiento crítico? Los puntos que voy a abordar son los siguientes. Estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias afectivas, recapitulación, síntesis y análisis, resumen, paráfrasis y pensamiento crítico. Bueno, ahora sí voy a empezar con la presentación. La número uno es clasificación de las estrategias. Se clasifican en tres. Están las cognitivas, las metacognitivas y las afectivas. Las cognitivas consisten en actividades y procesos mentales que los aprendientes realizan de manera consciente o inconsciente. Con esta estrategia se mejora la comprensión del lenguaje, asimilación, almacenamiento en la memoria, recuperación y posterior utilización. Las metacognitivas son acciones que realiza el sujeto antes, durante y después de que tengan lugar los procesos de aprendizaje para optimizar su aprendizaje. Esta consiste en planificación, monitoreo y evaluación. Y la última estrategia es la afectiva. Se refiere a las actitudes de emociones, valores, motivaciones y factores que influyen directamente en el aprendizaje. Por ejemplo, bajar la ansiedad, animarse a sí mismo y tomar la temperatura emocional. El siguiente punto son las estrategias de aprendizaje. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Son un medio para asimilar información, adquirir o construir conocimiento, pero también para aprenderlo de una determinada manera, de forma que sea funcional y que pueda utilizarse como... Bien, como primera estrategia, tengo la recapitulación. Esta consiste en retomar, recuperar lo que está en proceso de construcción y repasar lo más significativo e importante. Pero, ¿qué es una recapitulación? Bueno, es un breve resumen que le ofrece al lector una visión de conjunto de los resultados que ha obtenido a lo largo de su ensayo. La idea final le permite proponer una interpretación de estos resultados. Con esto, le otorga un significado a su opción en un contexto más general. Como siguiente estrategia, tengo análisis. El análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus fundamentos, sus elementos y las relaciones que existen entre ellos. El análisis es un examen que consiste en dividir un objeto de estudio y en observar en detalle cada uno de sus componentes, con la finalidad de producir mayor conocimiento sobre un asunto, concepto, teoría o elemento. Los pasos para hacer un análisis son 6. Número uno, define la razón de tu análisis. Número 2, establece lo que medirás y cómo lo harás. 3, obtén los datos. 4, clasifica los datos. 5, analiza los datos. Y 6,
hace una interpretación de los datos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. Es un escrito en el cual el autor incluye y desarrolla brevemente las ideas principales de otro texto. Su objetivo es facilitar su comprensión del documento original y hacer su lectura más accesible. Para lograr una síntesis, debemos realizar una lectura completa del texto, releer el texto con el fin de subrayar las ideas centrales, identificar las ideas centrales de cada apartado del texto y por último, expresar las ideas recurriendo a la paráfrasis. El resumen es un tipo de texto informativo de carácter descriptivo que consiste en sintetizar el contenido de un texto. Los pasos para hacer un resumen son reconocimiento del tema y los subtemas que se desarrollan, identificación de la estructura u organización del texto base, redacción de breves notas al margen de los párrafos, que señalen cuáles son los temas que se desarrollan, subrayado de la información sustancial y esquema de contenido. La paráfrasis es un proceso que requiere expresar con nuestras propias palabras lo que hemos leído o escuchado. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada. Los pasos para hacer una paráfrasis son los siguientes. Leer el texto original para introducirte en el tema. Identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto. Reemplazar las palabras e ideas por otras, asignando tu propia redacción. Y por último, lee la paráfrasis y compárala con el texto original. Bueno, pasamos a las herramientas digitales para el aprendizaje. ¿Pero qué son las herramientas digitales? Son aplicaciones y programas que están disponibles en Internet y que ayudan en el proceso de realizar diferentes tareas como la búsqueda de la información, organización de datos, realización de presentaciones y actividades en el proceso de aprendizaje. Tengo una lista de las siguientes aplicaciones que nos pueden servir. Está Google Drive, Dropbox, Google Classroom, Edmodo, Canva, Prezi y Genially. Bien, como siguiente punto está el pensamiento crítico. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es un proceso mental que permite razonar y evaluar evidencia disponible respecto de un problema que se quiere resolver. Es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. A continuación, tenemos los elementos del pensamiento crítico. Tenemos propósitos del pensamiento, preguntas en cuestión, supuestos, puntos de vista, información, conceptos, interpretación e inferencia, e implicaciones y consecuencias. La relevancia. El pensamiento crítico puede ser de gran utilidad en la escuela y en la vida. Algunos de elementos de este tipo de pensamiento, como mostrar interés y buena disposición, tener un pensamiento estructurado, así como la resolución de problemas, son vitales para el éxito en cualquier ámbito. Educar en pensamiento crítico es educar para la vida, al tener como fin una acción transformada en la etapa educativa, profesional y en la vida personal. Bueno, para finalizar con la presentación, tenemos la conclusión. La importancia de conocer estos puntos. Estas herramientas nos pueden ser muy útiles, tanto en nuestra vida cotidiana como ya sea en la escuela o en el trabajo. Conocer los métodos de aprendizaje y el pensamiento crítico te dará los conocimientos necesarios para poder detectar y resolver problemas de manera más fácil. En conclusión, el uso de estas estrategias y técnicas es imprescindible,
porque permite que los docentes mejoren sus estilos y habilidades de enseñanza, dejando en consecuencia a los estudiantes coronados de beneficios importantes, potenciando sus habilidades y el aprendizaje autónomo. Tener una buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y avanzar como seres humanos, evitando que exista un único modo de ver el mundo. El pensamiento crítico en sí implica ser capaz de dejar de lado las diferentes falacias y sesgos para centrarse en buscar una verdad lo más justificada y razonable posible, buscando pruebas y evidencias respecto a lo que se dice o hace sea verídico. Se basa en la búsqueda de la objetividad, obviando los elementos subjetivos y manipulativos que otras personas, o que incluso uno mismo, puede introducir en el análisis de la información. Bueno, y para finalizar, algunas actividades para potenciar nuestro pensamiento crítico es intentar mantener una mente abierta, intentar entrenar la empatía, participar activamente en debates, analizar textos y videos, evitar los efectos bandwagon y underdog, cuestionar los estereotipos establecidos, buscar y comparar elementos contradictorios, investigar y formarse, aprender a separar la información de lo que ésta te provoque. Y lo más importante y final, intentar hacer caso a tu intuición. Muchas veces nuestra mente actúa de una forma concreta que no podemos explicar racionalmente. La intuición se conceptualiza en ocasiones como el resultado del procedimiento inconsciente de la información, es decir, como la realización de un análisis interno de la información que a nivel consciente no hemos procesado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta intuición también puede estar sesgada. Bien, eso es todo de mi parte y pues gracias. Sería todo.